Buenas noches. Bienvenidos a esta sesión del 1 de marzo del Colegio de Medicina Interna de México. Quiero, a nombre de nuestro presidente, el doctor Juan Luis Salgado Loza, darles a todos los médicos y médicas que nos acompañan de diversos estados de la República Mexicana la más cordial bienvenida. Agradecerles mucho su participación en estas sesiones, así como en todas las actividades que realiza el colegio con el propósito de incrementar la educación médica continua. Hoy tendré el privilegio de estar acompañado por el doctor Héctor Eduardo Dueñas Silva en la coordinación y en la sesión de preguntas de esta sesión. Sin más, quiero dejarlos con el doctor Eduardo Dueñas, que nos hará el favor de presentar a nuestro ponente del día de hoy. Buenas noches, estimados compañeros. Los saluda su servidor Héctor Eduardo Dueñas, vocal de filiales, y es para mí un honor poder presentar esta noche a nuestro distinguido ponente. Se trata del doctor David Eduardo Poletti Vázquez, quien egresó como médico cirujano de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó estudios de especialización en medicina interna y en dermatología en el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán. Se encuentra certificado tanto por el Consejo Mexicano de Medicina Interna como el Consejo Mexicano de Dermatología. Actualmente es miembro numerario de la Academia Nacional de Medicina. Ha sido presidente del Colegio de Medicina Interna de Aguascalientes y actualmente participa como secretario académico. Es profesor de asignatura en la Universidad Cuauhtémoc, Campus Aguascalientes, un conferencista y un maestro enamorado de la enseñanza de la medicina, pero ante todo es un gran ser humano, un excelente padre, un excelente esposo, amigo y compañero. Estoy seguro que disfrutaremos de esta su magistral presentación. ¿Están, gentiles amigos? Permítanme platicarles de las gastrodermias en algo que he intitulado ¿Qué es lo más entrañable en este 2003? Espero abrir en ustedes una enorme puerta a la consideración clínica de utilidad para todos sus enfermos. Me presento, soy su servidor Eduardo David Poletti, quien les manda un gran saludo desde el centro de la República, Aguascalientes, y sean todos muy cordialmente bienvenidos. Les suplico que consideren mi correo electrónico o mi WhatsApp a esa insignia que puse en la parte baja de esta imagen, pues para que si existen mayores puntos de enlace entre el Colegio de Medicina Interna de México y el Colegio de Medicina Interna de Aguascalientes, pues esto sea un gran motivo para seguirnos uniendo más a la distancia. El punto es que como objetivo central quiero dar una reflexión de cómo tiene que ver la gastroenterología y la dermatología, siendo el anclaje, el punto de unión de estas planeaciones conjuntas para ver a un paciente, el internista, en todo sentido. Y lo que quiero dejar en claro como objetivo principal es esto. La meta tiene que ser conjunta, no es de un servidor, no es que yo plantee una cosa, es que creo que muchas situaciones ustedes las han vivido y es un logro conjunto que podamos conseguir en esta buena convivencia. Mis tres objetivos son los siguientes. Tengo convencimiento que los sistemas gastrointestinal y tegumentario están, pero desde siempre, sumamente vinculados. Su origen, las enfermedades concurrentes que tiene uno que ver y a veces que se presentan al unísono. Muchos signos en la piel, también síntomas, por supuesto, preceden a los padecimientos gastrointestinales y habrá nuevos escrutinios, por supuesto, cuyo objetivo final sea accionar precozmente para el diagnóstico y el tratamiento. Ejemplo, un paciente con una cara roja y una de las 25 posibilidades es rosácea. Este es en hombres o en mujeres, a veces su nariz deformándose, que llamamos rinofilma. Puede ser que estos pacientes que cada día han ido aumentando más posean algún desbalance entre la mucosa gástrica y la presencia del Helicobacter pylori y que sea el punto capital de tanto brote que va teniendo el paciente. No debo de hacer a un lado
que nosotros en la historia clínica de un paciente con rosácea siempre indagamos sobre datos de ERGE, manifestaciones de reflujo, pirosis, tos en la medianoche, etcétera, y suponemos que ese paciente, hasta que no es bien asesorado por el gastroenterólogo o el internista, va a mejorar el reflujo y va a mejorar la rosácea. Esta es una lengua aplicata cerebriforme, pero si el paciente se queja de disfagia, disgeusia, tiene estomatitis, tiene algo de datos cricoideos altos, disfagia proximal, usted piense por favor en un síndrome de Plummer-Vinson, hágale una ferrocinética, y estos pacientes tienen daño en el esófago. Por alguna razón, el paciente está crónicamente anémico, está débil con todo el espectro del síndrome anémico, pero los datos aparecerían en la mucosa oral y en la lengua. Esta paciente tiene eritema, tiene descamación persistente, es una paciente geronte, le vemos la base nasal, las narinas, le vemos los surcos nasogenianos y melolabiales, luego vemos las ragadías o la estomatitis angular que presenta con trasudación crónica y estomatitis. En un niño, en esta misma analogía, veríamos las lesiones, tanto las faciales, periorales, perinasales, etcétera. ¿Y qué podemos suponer? Que una de las posibilidades es que cursen con déficit grave de zinc. Claro que en cada uno de ellos puede ser una cosa acrodermatitis enteropática por sincopenia, o bien congénita o bien adquirida. La estomatitis se hace evidente y hay que tomar en cuenta que algo más lo está predisponiendo. En el caso de las personas gerontes que cursan con depapilación lingual, con estomatitis crónica, y estas lesiones como si estuviera la piel quemada, pelagroidea, escamosa, con un tono entre vinoso y marrón, etcétera, tienen acrodermatitis enteropática por zinc. ¿Cuál es la elucubración que hace un internista actualmente para pensar en sincopenias? Si está viendo estas lesiones erosivas, persistentes, etcétera, esto que es como un eritema necrolítico migratorio y las deficiencias de zinc. El enfoque puede ser desde una pancreatitis crónica en los alcohólicos, todos los síndromes de intestino corto, los bypass para reducción de peso, los síndromes malabsortivos, la enfermedad celíaca a gluten, por ejemplo, la enfermedad inflamatoria crónica intestinal, Crohn's y siempre los de cajón, y las enteropatías ahora inducidas por fármacos. Este es un niño que al detectarle tempranamente alguna anomalía en el tránsito intestinal y hacerle la titulación periódica de niveles de zinc, al irlo reponiendo, miren ustedes lo que pasa al mes de haberlo mejorado al respecto. El caso es investigar de adentro hacia afuera qué pasó ahí. Esta es una endoscopía donde nos damos idea que hay estas neoformaciones amartomatosas y demás con las tinciones respectivas, pero vean esos anillitos porque es una tinción peculiar que ustedes conocen, que puede ser desde tioflavina T, rojo Congo, etcétera, pues para la búsqueda de amiloide. La amiloidosis gastrointestinal se puede anunciar en dos variantes, la primaria y la secundaria. En una es muy gritona porque tenemos desde lesiones nada más que podrían ser en la boca con depapilación, macroglosia, fisuramiento de la lengua con esas natas blanquecinas, estomatitis. Sospéchese cuando hay, como en los acromegálicos, indentación en la lengua, se impregnan los moldes de los dientes y estas otras lesiones que tienden a ser purpúricas. Muy en particular el signo del golpeado, el signo del amiloidótico es muy periocular con esas lesiones, que hay neoformaciones papulares induradas serias persistentes. Sospeche usted en un paciente que tuviera un exantema del tipo purpúrico petequial más diarrea persistente, búsquele por favor cadenas amiloidóticas que estén depositadas en piel
o en las biopsias gastrointestinales. Muy importante que usted correlacione. O sea, esas citas se las doy de fines de octubre del 2022. El amiloide podría ubicarse en la conjuntiva vulvar, tarsal, en las narinas. Estas pápulas de color cárneo y a veces medias violáceas son sólidas, son céreas. Este otro es un líquen amiloidósico que hay que estarle buscando por alguna con buena consistencia el amiloide que presenta. El patólogo es la piedra angular que nos puede dar luz en el camino. Véanlo de cerca como un empedrado, piedritas arrosariadas, agrupadas, todas coalescentes. Este es otro líquen amiloidósico. El ejercicio del amiloide es fascinante porque hay que ver qué conexión hace con corazón. Hay corazón amiloide para riñones, para hueso, etcétera, y hay que buscar consistentemente. Si un paciente se quejase de prurito crónico, particularmente en la zona glútea, en los carpos, en los codos, en las rodillas, y usted le toma una biopsia y ve una ampolla subepidérmica pletórica de neutrófilos y algo de eosinófilos, piense en dos cosas. Uno de ellos, si trae manifestaciones intestinales, piense por favor en alguna enteropatía por gluten, una enfermedad celíaca, o bien el que esté ingiriendo medicamentos, piensa usted en una misma ruta de sospecha. Uno sería la dermatitis herpetiforme y otro sería la enfermedad lineal IgA por medicamentos. Mande usted a hacer una inmunofluorescencia directa, obviamente no va a cortar la ampollita, sino en la periferia. Hágalo bien para que el patólogo reciba dos muestras, una para hematoxilina y eosina y una obviamente para inmunofluorescencia. Si el patrón es granular, piénsese en dermatitis herpetiforme. Si es lineal, piénsese en dermatosis IgA lineal. La zona glútea es una zona muy importante, de las más sintomáticas para el paciente, y ahí estoy haciendo una correlación de la histopatología con HE y ahí veo depósitos granulares de inmunoglobulina A que me hace sospechar dermatitis herpetiforme. Esta es una imagen fabulosa de un codo que persistentemente se está ampollando, escoriando, ampollitas, vesículas, etcétera, y el diagnóstico es dermatitis herpetiforme. Mucho que ver la piel con tubo digestivo. Estas lesiones, pues antes no las veíamos, ahora resurge evidentemente. La boca, que es la puerta de entrada para un buen gastroenterólogo, para un internista, sitios clave para detectar signos. Vean ustedes turgentes, rubicundas, violáceas, las encías, esta protrusión de encías, esta hipertrofia gingival, así, adentro de boca, así, o bien en las piernas purpúricas y con unas lesiones foliculares queratóxicas en piernas, sobre todo más la púrpura. Pensamos en escorbuto, déficit de vitamina C. El escorbuto es una situación, hoy que vimos pacientes tan gravemente afectados de COVID, bueno, pues también tenemos los pacientes con SIDA, con quimioterapia, etcétera, una deficiencia grave de ácido ascórbico, de vitamina C. Ahí tienen otra imagen de la púrpura que nos hace sospechar las lesiones de la boca, escorbuto. Ahí tienen una imagen del New England Journal of Medicine con una imagen preciosa, formidable, de cómo se ven las pápulas foliculares sugestivas en esa púrpura para diagnosticar el escorbuto. Eso es una revisión reciente de la revista Top 10, la revista número 1, la que a mí me fascina, es la que más hace conexión con la piel, con todos los aparatos y sistemas. No se diga cómo pondera la relación gastrointestinal. Ahí tienen lesiones de escorbuto. Estas manos sugieren esclerodactilia, y si el paciente tiene disfagia, tiene calcinosis, tiene telangiectasias, pues suponemos un síndrome de CREST, una esclerosis sistémica en su variante CREST, el perfil del pajarito, la retracción con todas las arrugas periorales,
poca movilidad facial y pletórico de telangiectasias del síndrome CREST, pues tiene lesiones esofágicas por ahí. Y el marco hipotético de esto hace fusionar muy bien la enfermedad pulmonar, la enfermedad esofágica y acumulativamente los datos de daño inmunológico, daño vascular y cómo debemos nosotros de correlacionar siempre por aparatos y sistema en lo que esté pasando en piel y lo que está pasando en este caso en pulmón. El pulmón, el daño intersticial tan grave de la esclerosis sistémica y todas sus variantes como el CREST. Ahí lo tenemos, el daño cutáneo y el daño esofágico corresponde a lo mismo y el daño intersticial pulmonar. Hay telangiectasias incluso en la boca, no siempre corresponden a esclerodermia, no siempre corresponden a esclerosis, porque hay que diferenciarlo, como ustedes lo saben, de la telangiectasia hemorrágica de Osler-Weber-Rendu. Pero señalo esto porque es una revisión reciente donde nos da la pauta que la esclerosis sistémica, tanto lesiones telangiectásicas, ahí, periunguiales, tanto el fenómeno de Raynaud en jovencitas, hay que estar al pendiente para una futura esclerosis sistémica. Esto es una imagen. Me conmovió mucho porque está publicado en un texto de hepatología. De un lado es una cirrosis biliar primaria, me parece que secundaria a colangitis esclerosante, y al lado derecho un paciente que se multipunciona, multidrogadicto, ahí ven las marcas sobre el dragoncito pero esto no es publicado por dermatólogos, es publicado por esta señorona de la hepatología, Nora Vergasa, que saca el año pasado este fabuloso compendio editado en Springer de casos de hepatología. Pues bien, me llamó la atención que pondera muchísimo en todo su texto las lesiones en la piel. Ella publica esto, que es un prurigo nodular, acá telangiectasias, son hechas por una hepatóloga. Publica también las distintas cirrosis, señalando las diferencias entre el hígado graso, la cirrosis grasosa o la cirrosis hepatoalcohólica, etcétera. Pero también debemos de admitir hoy que hay mucho nexo para nuestro ámbito médico en buscar las distintas hepatitis, sobre todo la C, y en estos momentos en donde hay uso múltiple de medicamentos, múltiples hábitos como el alcohol, bueno, pues estamos viendo el nuevo paciente cirrótico, que tiene muchos estigmas cutáneos, tiene pues sus escleróticas y sus conjuntivas ictéricas, su mucosa bucal, y la ictericia nos presta la oportunidad de dar un muy buen ejercicio mental. Esta ya parece ictericia de las que llamaban los clásicos verdínica. Bueno, pues presentó el caso también de una mucosa pigmentada, la lengua, y con esa orina en vino de Oporto. Yo sé que ustedes ya tienen el diagnóstico de todo el espectro que pase ahí. Bueno, pues el caso que publicó New England es en relación a un daño hepático agudo, una hepatitis infecciosa aguda por Epstein-Barr. Véanlo, la ictericia en la lengua, pues véanla y expónganla a la luz para que vean el trastorno de las porfirias que se hace también a partir del fenómeno de la retención de las sales biliares. La telangiectasia es un buen punto para que el buen clínico haga un ejercicio frente a qué está. El paciente toma estrógenos porque tiene cáncer de próstata, o la paciente está embarazada, o es un hepatópata. La gastroenterología actual, que nos permite rápido en un paciente demasiado anoréctico que se pone ictérico, con los antecedentes que tenga, siempre buscar daño hepático, y no siempre es alcohólico, muchas veces es hígado graso, como esto que se ve alteraciones en la ecogenicidad y es compatible con hígado graso. La ginecomastia es un buen signo en derma que hay que hacer pues todos los días el ejercicio mental, si el paciente está yendo al gym, etcétera, o bien si vaya a tener algún problema con el metabolismo de sus estrógenos. La espalda oscura en una mujer joven, cuarentona, cincuentona, que tenga prurito incoercible, recurrente, persistente, de esos que afectan la calidad de vida, y este color como una melanosis adquirida, y adopte un signo como en alas de mariposa en la espalda clásico, o bien unas variantes como esta, o como esta, pues piénsese en cirrosis biliar primaria. La cirrosis biliar primaria
nos podría dar eritemas palmares como esto, o bien los distintos variantes de dislipidemias que se van a originar. La 3, la 4, la variante palmar, que es tipo 3, con jantomas palmares, como la tipo 3. Miren qué jantomas tan atípicos en el hueco anticubital y en el codo, eso es raro. O bien jantelasmas, o un paciente dislipidémico que tenga esto, bueno, pues hay oportunidad de hacer ejercicio clínico desde hipotiroidismo, diabetes, etcétera, pero no olvidar las causas hepáticas. Importante, pues, al tener en mente siempre una jantomatosis, hay que buscar dislipidemia. El anillo de Kay-Shale-Fleischer, ese anillo marrón tan maravilloso que es propio de las enfermedades hepatolenticulares que nacen en hígado, etcétera, pues es propio de la enfermedad de Wilson. Este Kay-Shale-Fleischer fue criticado hace pronto en una revisión magnífica que hacen en esa revista tan consentida, New England Journal of Medicine. La uña blanca, la uña de Terry, es muy del hepatópata, uña blanca, sin lúnulas. Poco a poquito vamos tomando conciencia de los estigmas, atrofia maceterina, de temporales, o a veces protrusión de las glándulas parótidas, las telangiectasias, el eritema palmar, la ginecomastia, pero la uña de Terry es también sugestiva de hepatopatía, a más de lo que vemos, pues que es muy gritón, varículas serpiginosas en el abdomen de los pacientes ascíticos, y muchas veces lo que está pasando adentro en las varices esofágicas es nada más parte de la constelación de signos donde tenemos que ir volteando. Bueno, ¿en qué tiene que ver con la derma? Que muchas veces tenemos que usar distintos medicamentos pues que tienen alto metabolismo hepático. El de cajón es el metotrexato y tenemos que estar sumamente atentos con su médico, su gastro, su internista, para que no hubiese daño fibrótico inducido por metotrexato o los nuevos fármacos biológicos que también lo pueden dar. Ahí dicen una descripción pues de un tratado de gastro, cómo son los distintos orígenes de las hepatopatías al paso del tiempo, el alcohol, la obesidad, la diabetes. Interesante que esto pues no ha sido para nosotros un reto muy fácil decirle a un paciente psoriático que deje de fumar. Esto lo va a agravar siempre. Entonces, si el paciente es psoriático, sigue fumando y empieza con elevación de GGT, TGO, TGP, etcétera, pues es un paciente que se está condenando. Ese es un gran motivo de recaídas. Las hepatitis B en todo su espectro dan muchas enfermedades en piel que nos pueden sugerir. En los niños, por ejemplo, un síndrome muy violento es el Giannotti-Crosty, que voy a mostrar ahorita. Otros datos son de las vasculitis de capas medias, de vasculitis de vasos medianos, poliarteritis nudosa y el eritema nudoso, que es más daño septal que lobular. Veamos un ejemplo. Este es Giannotti-Crosty, numerosas pápulas en sitios expuestos, sobre todo faciales, oídos, los carrillos. Este es un acercamiento a un paciente grave por Giannotti-Crosty. Es muy de niños, muy antes de los 10 años. Hay que tomarle siempre en su tamizaje general pruebas de funcionamiento hepático y si se pudiera, hay que buscar citomegalovirus y sobre todo Epstein-Barr. Ahí lo tienen, son niños que se pasan semanas y semanas en jaque por el prurito tan terrible que les dan esas pápulas, el Giannotti-Crosty. Esta señora tiene lesiones persistentes, dolorosas, ulcerativas en ambos miembros inferiores con edema. Este es el edema y ha tenido hepatitis B ya demostrada. Este es un acercamiento a las úlceras socavadas, muy talares, muy del dorsopedio, etcétera. No son arteriales, sino es otra la fisiopatología. Es más,
la capa media, es una poliarteritis nodosa. Este otro es una paniculitis muy conocida por ustedes, que es el eritema, que propiamente se llama nudoso, porque son nudosidades, doloroso, recurrente de hombres, pero un poquito más de mujeres. Una causa muy común en México, infecciones en el triángulo otorrino-sinusal, estreptococo crónico, o bien una TB latente, o bien la ingesta, sobre todo de anticonceptivos. Ahí tiene un acercamiento a las mujercitas que me toca ver en consulta. Nada raro las paniculitis recurrentes, pero sí hay que voltear mucho a asociar, dependiendo del patrón. Ahí están viendo un patrón de daño septal con una paniculitis completamente septal propia del eritema nodoso, y repito, el daño también puede ser en tubo digestivo o bien en hígado. La hepatitis C se expresa con algunas lesiones como líquen plano oral muy extenso, también la poliarteritis nodosa y particularmente porfiria cutánea tarda, crioglobulinemias de los dos tipos, las mixtas, sobre todo la 2 y la 3, y el eritema necrolítico acral. Permítanme mostrarles, este es el líquen plano oral erosivo, las mucosas bucales hasta el borde vermellón, a veces como una nata nacarada, blanquecina, ese patrón reticulado que haya que diferenciarlo de otras enfermedades autoinmunes como el lupus, pero ese es líquen plano oral. Hay que buscar siempre daño hepático, sobre todo hepatitis C. Líquen plano oral y hepatitis C no son rarezas. Vean la terrible afección del paladar duro, otras más, y esa es líquen plano oral. Este es pacientes que ya han tenido hepatitis C, tomaron ribavirina, les dieron interferón, pero persisten lesiones en las piernas y se llama eritema necrolítico acral. Son lesiones esfaceladas, a veces ampollosas, prontamente se erosionan. Este otro es un caso que van a ustedes a tener muy en cuenta, lo vuelvo a pasar. Es en sitios fotoexpuestos, es la cara, es el cuello, los oídos, el dorso de antebrazos y dorso de manos. Son vesículo-ampollas pruritosas, altamente erosivas, pero hay que hacerle también la muestra otra vez de la orina, porque es una problemática adquirida que es la porfiria cutánea tarda. Y hay alguna manifestación que se da por hirsutismo que incluso en hombres llega a cubrirle los párpados, los pómulos, se le unen pelo, cejas, todo. Y es importante que se haga la pruebita de asolear la orina o pasarle bien luz de Gould de 400, 450 nanómetros, y ahí van a ver la orina de vino de Oporto que les hace sospechar porfiria cutánea tarda. Esta es una muy buena imagen reciente de lo que publica el New England Journal. Vean la terrible afección, ya incluso a uñas. Y el Peutz-Jeghers es pues encantador como ejemplo de estas gastrodermias. El cáncer que más se busca cuando tenemos este Peutz-Jeghers, el síndrome como tal, es pensar en orden en cáncer de mama, luego todos los de tubo digestivo y luego el pancreático. Son tumores MALT. ¿Y qué es el tumor MALT? El linfoma MALT es el también llamado el linfoma de tejido linfoide asociado a mucosa, que es un tipo de cáncer de los linfomas no Hodgkin que se da mucho como un linfoma B. Y eso tejido linfoide pues está sobre todo en el tracto gastrointestinal, sobre todo en el estómago. Esto es lo que se ha investigado, de que estos pacientes genéticamente hay un gen ahí, el MALT, el propensión al MALT, que se anuncia mucho por melanosis y efélides, que son manchas lenticulares, a veces muy finitas, en los labios, en las puntas de los dedos, en los carrillos. Ahí están el signo de Peutz-Jeghers, una melanosis labial. Y hay que pensar mucho en colon, hay que ver si hay amartomas, pólipos en colon, prontamente ir a indagar que se comportó en un momento dado por un cuadro abdominal X o sangrado de tubo digestivo o un síndrome suboclusivo, etcétera, pero allí hubo anuncio durante años.
Los parientes en primer orden deben de recibir el informe, que estén muy al pendiente de su intestino. También está el síndrome Cowden, que es de los PTEN. Esto característicamente en piel, uno lo diagnostica desde muy pequeños porque tienen muchos fibromas escleróticos como signo patognomónico, pero el orden de presentación de estos casos, de este gen TEN, es peligroso para desarrollar mama, tiroides o luego colon. El TEN es un supresor tumoral y el TEN, el déficit que se tiene en el Cowden, que no funciona bien este supresor tumoral. Es una proteína fosfatasa de doble especificidad. Se cree que fosforila proteínas fosforiladas en los residuos de tirosina, serina y treonina. Y es importante que se catalogue bien cuando se tiene la sospecha de pacientes que desde niños empiezan con estos fibromas escleróticos centrofaciales y labiales. Vean la nariz, qué espectacular, los labios, un acercamiento a esto. Allí está el fibroma, ahí es en labios, es muy gritón, se parecen a los tricoepiteliomas de la esclerosis tuberosa, pero no lo son. Ahí tienen en la boca, en los labios, en el paladar, en labios, en la lengua, en los carrillos y también amartomas en cuello. Y miren a lo que se puede asociar. Asocien las lesiones de la boca con las lesiones colónicas múltiples, miles ahí de pólipos, ahí tienen las neoformaciones. También cuando se tiene un paciente con ese cuello como piel de gallina, acá en el cuello, en las axilas o en los pliegues anticubitales, se les hace una fundoscopía y ve uno una estrías angioides, pues piensa uno en pseudojantoma elástico. El pseudojantoma elástico, hay fibras que se pueden demostrar por una simple biopsia en la boca, pero hay que sospecharlo mucho por las lesiones de afuera. Las lesiones telangiectásicas que ya he hecho alusión, en la mucosa vulvar, en las escleras, en el paladar, en la boca, nos hace pensar en dos variantes: telangiectasia hemorrágica hereditaria tipo 1, tipo 2, que le llamamos Osler-Weber-Rendu elegantemente por la eponimia. Ahí tenemos en boca, en la palma, en los oídos, pacientes que tienen también lesiones en el esófago, puntas de los dedos, etcétera. Esto se puede anunciar de muchas maneras. Uno de ellos en datos pulmonares, por fístulas pulmonares a los 15, 20 años, o bien por un primer gran episodio de epistaxis y después de hemoptisis o de hematemesis. La enfermedad inflamatoria crónica intestinal se puede subdividir en tres partes: lesiones que son muy específicas, lesiones que son reactivas y lesiones de asociación. De las específicas hay un conglomerado, pero son las primeras, la fisura y la fístula, en áreas perineales, perianales, etc. El Crohn metastásico, las aftosis orales, le puse un signo de un asterisco, porque todo paciente con aftas, una de las cosas que hay que evaluar es si tiene molestias inherentes o sospechosas de CUSI o de Crohn. Y las de asociaciones, el síndrome de Sweet, las vasculitis, un estado hipercoagulable, la epidermolisis bulosa adquirida, el vitiligo, la alopecia areata. Pero las de arriba son las que gritan mucho. Se han hecho muchas publicaciones en relación a cómo se parecen a muchas cosas. Parecen como cuchilladas, a veces parecen neoformaciones, las tildamos como condilomas y no lo son. Son ahí lesiones de justamente cronapiel, como este caso que se publica en New England, como el signo de la cuchillada. Vean nada más las regiones inguinoculares hasta periné, abajo del escroto, etcétera. Ahí las tienen ustedes. Eso es cronapiel, área perineal, área perianal, inguinocrural, lesiones vulvares tempranas, persistentes, que haya que biopsiar y manejar conjuntamente con el pediatra para anticiparle: oye, aquí a lo mejor hay un Crohn en piel que está fistulizando y se está comportando ahí, para que tú des el camino conducente a los probióticos, al agente biológico, etcétera, ¿no? Los Crohn refractarios pueden responder a Dapsona, por ejemplo. Las aftosis orales, qué buen ejercicio mental hacer cuando vemos un paciente con aftas repetitivas.
Para un hombre, si hace aftas, lesiones oculares, si aftas en los genitales, decimos enfermedad de Adamantiadis Olushi-Bechet, o entre el lego, nada más es un Bechet, pues no siempre es Bechet. Hay lesiones más recurrentes, todavía más persistentes, que nos tienen que hacer pensar en algo en el colon, por ejemplo. Hay que insinuar al colega internista, al gastroenterólogo, oye, ¿por qué no le haces una revisadita? Porque las lesiones son muy recurrentes. Algo está haciendo la fuente inflamatoria para estas aftosis tan graves. Claro que si vemos una de esas, podríamos pensar en piostomatitis vegetans o vegetante. Esta es una forma ya más clavada del CUSI o del Crohn que se puede manifestar en boca. Vean a New England cuando ya se empieza correctamente el tratamiento, no bucal, sino del intestino inflamado. Ahí tienen una lengua maravillosa, sorprendente de piostomatitis vegetans de New England Journal of Medicine. Aftosis recurrentes, una lengua cerebriforme, que tiene aftas aparte de la saburra, tiene un componente también de lengua geográfica marginal y lengua cerebriforme, también llamada escrotal, que es una manifestación también de enfermedad de Crohn. Vean a dónde puede ser la estomatitis tan grave, parecido al noma, aquella enfermedad africana tan destructiva. Esto es por Crohn. Ahí está por Crohn, una vez que ya fue diagnosticado y mejoró el paciente. Otra vez, las paniculitis tipo eritema nudoso puede ser el anuncio a futuros años de un Crohn o de un CUSI. El tiento del daño nodular nudoso profundo, predominantemente septal, y también vamos a tener otro tipo de lesiones como las vasculitis en los pacientes con cualquiera de las dos enfermedades inflamatorias crónicas intestinales. Ahí ven ustedes de un paciente que requirió por poliposis, etcétera, hacerle una ostomía, y ese orificio contra natura hace una úlcera. ¿En qué piensa? Acá es una mejilla a la izquierda y acá abajo es un pioderma gangrenoso. Ahí lo ven, pletórico en el fondo de la biopsia de neutrófilos. Ahí están viendo distintas formas en los pacientes ostomizados de piodermas gangrenosos. Esta que es la úlcera modelo del internista, una úlcera con mucho socavamiento, mucho fagedenismo, que es la destrucción o la citodestrucción grave avanzando en un polo y que tiene fenómeno de patergia. Entre más le lave usted y más le corte, peor se hace la úlcera. Vean, ahí tiene úlceras en las mamas, en el tronco, y las vasculitis que se presentan también en CUSI pueden remedar mucho a lo visto en Jeno-Schönlein. Ahí tiene usted ahora como el signo de la fístula se puede percibir prontamente si el colopróctomo nos echa la mano en un paciente que sospechamos un dolor bajo, de bajo vientre persistente, con una rectorragia eventual, por ahí con alguna ojo, tenesmo, etcétera. Pues mándelo a revisar porque va todo unido. Ahí está la apariencia facial publicada en JAMA Dermatology de los pacientes con enfermedad intestinal que se asocia a estas manifestaciones de dermatosis neutrofílicas que son el SWIT o bien el pioderma gangrenoso. La clave es buscar los neutrófilos. Es un caso mexicano, está en Dermatología Revista Mexicana, y la paciente fue muy bien estudiada y donde más se insistió era buscar en intestino qué estaba pasando ahí, hasta las biopsias y demás. Este es otro caso que me tocó atender hace tiempecito y era una úlcera gravísima, sacra, recurrente, que si porque no se movía, etcétera, pero era pioderma gangrenoso. Hasta que se detectó que la paciente era portadora de CUSI, pues ya salió adelante. Esto es un ejemplo que cosas como el CUSI, el Crohn, deben de tener un abordaje conjunto digestivo dermatológico. Aquí viene un caso de New England de noviembre del 22, lo vieron ustedes, es un pioderma espectacular, pero los suscita que la revisión que hagamos sea a favor de extrapolarlo a diario. Pues, ¿qué están publicando? Pues mucho de esto, si lo ven ustedes, tiene que ver con la derma.
Ya para concluir, los signos paraneoplásicos. El más gritón y el que más se ha cuestionado es el signo de Lesser-Trelat. Es una queratosis seborreica acelerada que en menos de 6 meses el paciente está pletórico, así lleno, así como si fueran Choco Crispies, que son muchas neoformaciones que son queratosis seborreicas. El Trelat es queratosis seborreica acelerada en personas usualmente jóvenes, pero sintomático, es pruritoso, es el Lesser-Trelat, se asocia a adenocarcinomas gástricos y de colon. Ese es el signo de Lesser-Trelat del previo. Este no, si es más lento, no es pruritoso, mi papá, mi mamá, mi abuelo los tuvieron, es otra la explicación, no es un paraneoplásico. La hipertricosis lanuginosa adquirida se ha asociado a hepatocarcinoma. En primer lugar es el pulmón, pero una mujer que se pusiera así como osito, pelos por todos lados, hay que suponer que hay un fenómeno, no en ovario, no en suprarrenales, sino hay un cáncer por ahí por tubo digestivo. Empezar desde esófago hasta hígado, por ejemplo. Vean este señor Gelonte ya está tupiéndose la nariz de pilosidad. En este caso resultó un adenocarcinoma de cabeza de páncreas. Esto se llama tilosis, es una queratodermia palmoplantar. En este caso fue esofágica. Vean el esófago con la tomografía y la biopsia. Acá es un adenocarcinoma esofágico y la piel es la más gritona con esa queratodermia llamada tilosis o queratodermia palmoplantar en un cáncer de esófago que también pues ya fue publicado. Y esto también es muy violento, ya les había mencionado algo, las lesiones distales usualmente a boca, pero las zonas acrosituadas, las zonas de periunguiales, erosivas, queratóxicas, así prontamente instaladas, más este eritema que está muy psoriasiforme, veamos un acercamiento muy marginalmente, muy cartográfico, está festoneado, pareciera como si fuera una psoriasis que estuviera remitiendo, mejorando, pero no, este es un eritema de estos necrolíticos migratorios que se asocia mucho a cánceres, sobre todo en páncreas, no olvidar lo que mencionaba yo de las sincopenias y demás. ¿Cuáles pueden ser, amigos distinguidos, las conclusiones después de este breve ejercicio de asociar los problemas de dos aparatos y sistemas tan fascinantes? Bueno, digámoslo en 3 partes. 1, los sistemas gastrointestinal y tegumentario nos dan muchas evidencias de expresividad clínica conjunta. Eso es incuestionable, incuestionable. Todos los días, si buscamos un poquito encontrar explicación más adentro que afuera en la piel, vamos a ir avanzando. La expresividad es infinita si sabemos ir tras ella. 2, la propedéutica dermatológica, amigos, es predictora y es acompañante de padecimientos del tubo digestivo frecuentemente graves. Piénsese en páncreas, piénsese en esófago, piénsese en estómago. ¿Qué tal si el paciente tiene predisposición a una poliposis y lo posponemos, vamos postergando su colonoscopía? Hay que tomarlo en cuenta. Y otro, es un eficaz vínculo anticipatorio para decisiones. ¿Qué tal si yo, médico, encuentro una lesión en las palmoplantas y le digo al oncólogo o al gastro, échenle ganas porque a lo mejor es esófago? Creo que esta es nuestra devoción, es la fascinación de aplicar esa habilidad clínica, no de ver y mirar, sino de saber observar. Ya con esto, pues siento que puedo yo darle jugo, darle pulpa a esto. 1, mi propuesta para el Colegio de Medicina Interna de México es, 1, hagamos más publicaciones conjuntas de casos gastrodérmicos. Recientemente tuvimos la invitación al Colegio de Medicina Interna de Aguascalientes para hacer todo esto de las gastrodermias. Ya compilamos el material, ya se mandó para publicación para el texto que se pretende del colegio. El otro, la presentación de casos clínicos que validen este enfoque en un futuro en los congresos
vayamos organizando. Tenemos que compartirnos más estos casos conjuntos, no de un área en especial, sino el área que le fascina al internista, el área multidisciplinaria que él conduce, pues como gran conductor de orquesta que es. Con esto pretendo agradecerle a todos mis colegas del Colegio de Medicina Interna de México y que reciban un saludo a nombre del Colegio de Medicina Interna de Aguascalientes y que esto nos siga uniendo por muchos años más. Me tienen a sus órdenes en Aguascalientes y espero les sea de mucha utilidad a sus enfermos. Esto de haber revisado las gastrodermias, intenté desentrañar lo que pueda ser útil para todos ustedes. Les estoy muy agradecido y nos vemos muy pronto. Doctor Poletti, muy agradecido por esta excelente exposición y relación entre los dos sistemas que a veces son los más difíciles para la práctica clínica diaria de estar tratando y encontrar esta asociación entre todo lo que vemos en cierta medida de la consulta y lo que vamos teniendo que analizar más profundamente para encontrar estas relaciones. Muy agradecido. Quiero agradecer a los 703 asistentes que nos están acompañando en la sesión y quiero darle la bienvenida al doctor Héctor Dueñas, que también nos está acompañando. Hola a todos, buenas noches nuevamente. Doctor Constancio Ponce, muy agradecido por la invitación. Doctor Eduardo David Poletti, un gustazo tenerlo aquí entre nosotros. Mucha gente del país hace extensa y lo felicitan por su excelente conferencia. Hay saludos de varios lugares. Particularmente Sandra Elena de la Cerda se siente muy agradecida con usted, ya que fue su alumna y le ha resultado muy placentero escucharlo esta noche. Para nosotros en el estado de Aguascalientes, contar con su presencia, contar con su expertise es todo un lujo. Y compartirlo a nivel nacional esta noche, pues nos llena de orgullo a todos. Quiero iniciar esta ronda de preguntas. Es evidente que hay una cantidad importante de enfermedades sistémicas. Estas se manifiestan a través de piel y evidentemente las enfermedades gastrointestinales no son la excepción. Usted esta noche nos ha dado un panorama muy amplio de ellas. En este sentido, ¿cuáles considera que son las enfermedades gastrointestinales más frecuentes en nuestro medio y que tienen una expresión tegumentaria? Muchas gracias, queridos amigos, a las mesas directivas respectivas, al doctor Constancio y a mi gran amigo, mi admirado amigo Héctor Dueñas, que cada uno representa al Colegio de Medicina Interna de México y al Colegio de Medicina Interna de Aguascalientes. Respondiendo a la gran pregunta del doctor Dueñas, me parece que de arriba a abajo, en aras de mantener este binomio piel-gastroenterología, las enfermedades por reflujo, dijéramos que están al alza, por obesidad, por alcohol, por polifarmacia. Ese es un agravador de muchas entidades que cursan con vasodilatación, donde el ejemplo número 1 es la rosácea. El otro, las hepatopatías, donde la campeona resulta ser el hígado, es multifacético, de ahí de que sea no solo el alcohólico, el graso, está dando mucha morbilidad gastrodérmica. Y el otro, el colon, las enfermedades inflamatorias crónicas intestinales sí han ido a la alza y en todas las edades y en ambos sexos. Me quedaría en ese orden, distinguido doctor Dueñas. Yo creo que es importante, si bien es cierto que se tiene la fama que somos nada más de bisú, o sea, de bisú es que llega el paciente y lo estamos viendo y casi lo estamos recetando, se tiene esa mala percepción de los dermatólogos. Yo creo que
sí tenemos una idea, pero luego tenemos que pasar a la historia por aparatos y sistemas y priorizar el tratar de hacer la unidad clínica. Hoy como nunca, pues sí hay que pormenorizar disfagia, pirosis, dolor abdominal crónico, etcétera. Creo que es un mensaje para todos nosotros, empezando por los que hacemos esta revisión mucocutánea diaria, uñas, pelo, etcétera, ante enfermedades emergentes y ante la terrible orientación que tiene la gente a la polifarmacia, a la sobremedicación, no se diga la automedicación. Muchas gracias. Doctor Constancio Ponce. Doctor Poletti, en estas épocas donde tenemos muchos tratamientos monoclonales para enfermedades, ¿esta relación con las manifestaciones dermatológicas cree que vayan a evolucionar a algún punto en específico? Sí, doctor Ponce, creo que se va a obtener un equilibrio, una homeostasis. Me parece que ahora ya nos estamos yendo a todo el polo. Si veo uno las guías, consensos internacionales y todo pues está dando auge o cabida a una serie de fármacos biológicos que no es lo mismo que los biosimilares que se ha pretendido, pero en el mundo real sí les estamos viendo algunos aspectos no tan buenos. Voy a poner de ejemplo, porque a mí me toca en mi actividad clínica tener un apartado que es un pequeñito centro de investigación donde vemos pacientes crónicos de psoriasis, lupus eritematoso, alopecia areata, y mucho los nuevos fármacos que van saliendo, sí comienza a ver el lado no tan bueno. Uno de ellos, por ejemplo, que ha entrado con un boom arrasador, el Dupixent, el Dupixent, que lo usamos inicialmente hace años para la dermatitis atópica. Ahora ya se le está dando el uso multifuncional, pero le pega a las mucosas, por ejemplo, a los ojos, y le pega a la boca y va dando onicopatías, etcétera. Yo creo que este otro lado de la moneda, papi tiempo, doctor tiempo, y mamá natura nos va ubicando en un contexto donde hay que ser mesurados y no hay que deificarlo, ¿no? Ya tenemos la piedra angular. Bueno, no lo creo. Yo veo que luego lo estamos fragmentando al paciente y nos vamos en la pirámide del escalón basal, nos vamos hasta arriba. Yo creo que la justa mesura nos la va a ir encontrando los lados no buenos, el otro lado de la moneda, el lado oscuro de esto, ¿no? Y no se diga, el usar inmunomoduladores e inmunosupresores, pues es un mundo muy disbiótico. Esto nos lo enseñó el COVID, y en cualquier momento se están disparando las enfermedades autoinmunes. A mí me toca ver estos fenómenos, pues aún hay COVID y aún han ido al alza las enfermedades autoinmunes, y prontamente queremos caer en el uso, que me parece que se está cayendo en el hiperuso de esto, doctor Ponce. Gracias, doctor Poletti. Gracias. Una disculpa ante todo con ustedes. Pareciera que tenemos un problema con la cámara del doctor Poletti, pero bueno, estamos trabajando para tratar de arreglar esta situación, pero al final de cuentas es importante que lo estamos escuchando. Hay un comentario en el chat: las lesiones fibromatosas cutáneas deberán asociarse prematuramente a cáncer de colon. ¿Qué opinión le merece, doctor? Bueno, es que esto de las genodermatosis que incluyen algunas problemáticas donde se hacen amartomas y fibromas, creo que hay que hacerle un diagnóstico y un buen cribado. El punto es que las clasifiquemos. Yo mencioné por ahí el Cowden como un ejemplo, y si me tomo el atrevimiento de decirles un síndrome de amartomas que le llamaba yo mucho, que era la falla del TEN, de un gen supresor oral, y el campeón se llama el síndrome de Cowden. Ya hay otros síndromes un poquito más raros, uno que manejamos mucho en derma que se llama Banayan-Riley-Rubalcaba, otros los síndromes Proteus o Proteus-like, pero que en general la llamada de atención es a asomarnos tempranamente al intestino
Ya, y si tenemos muy comprobados que es amartomatosis múltiple, sí buscar los pólipos predominantes que en general son amartomatosos. Estos van a estar a veces veladamente presentes porque no solo son del tracto gastrointestinal, también puede ser como la enfermedad fibroquística masiva de la mama. ¿Se tiene riesgo de cáncer? Sí, sí se tiene. No es tanto el tubo digestivo como número uno. Más frecuente es la mama, la tiroides, sobre todo el carcinoma folicular tiroideo, después el cáncer de endometrio y después ya viene, por ejemplo, el de colon. Nuestra finalidad es que los síndromes amartomatosos también fueran, si se sospechan, sean vistos tempranamente por el genetista. Mostré por ahí en pantalla triquilemomas, mucho papiloma oral, mostré lenguas por ahí, y puede haber fibromas escleróticos, puede haber lentiginosis en las manos, en el pene, etcétera. Pero esta genética de este gen anómalo que codifica la proteína fosfatasa, creo que sí hay que tenerlo presente. Es muy gritón en los primeros 7, 9 años de vida, y ahí sí hay que pedirle al pediatra que no deje de darle seguimiento. Hay pediatras ahora, gastroenterólogos que podrían poner la primera advertencia de que hay que estar muy al pendiente en tubo digestivo bajo por si apareciera la sospecha de un pólipo amartomatoso. No son frecuentes, pero sí pone en alerta que hay una mutación del PTEN, el PTEN, que es esta codificación de la proteína fosfatasa, que hay que advertírselo a la familia. Mira, a lo mejor vale la pena. De otra parte, el más conocido y el más gritón sería el Peutz-Jeghers. Ese es muy gritón. Todo lo que es los lentiginosis de la mucosa con melanosis peribucal, perinasal, puntas de los dedos, ya son pacientes que hay que darle seguimientos de por vida, igual a la familia en primer orden, mi distinguido doctor Dueñas. Muchas gracias, doctor. Doctor Ponce. El doctor Francisco Márquez nos hace la observación de qué tan importante es tomar biopsia ante la realización para el diagnóstico diferencial ante lesiones crónicas o de pobre respuesta, doctor. Pues muy bueno, muy bueno. Yo creo que hice énfasis en 2 enfermedades por ahí que no son tan raras. Uno, la dermatitis herpetiforme, que se asocia a las enfermedades de intolerancia al gluten. Todo síndrome malabsortivo, si hay lesiones en piel, pensar en vesículas, ampollas, glúteos, codo, etcétera, que puede haber una dermatitis herpetiforme. Y la otra, la dermatosis IgA lineal, que hace muchos años era la vancomicina, pero ahora no. Ahora es un sinnúmero de cosas, desde las quinolonas, los nuevos antiinflamatorios no esteroideos, heterocoxib, etcétera. Es importantísimo, diciéndole al doctor Francisco Márquez Díaz, que es la piedra angular, el que se seleccione una buena biopsia, y no solo por el dermatólogo, sino por el gastroenterólogo, el internista, pero se solicite, si hubiese ampollas, si hubiese bulas, si hubiese vesículas, una doble apreciación por el patólogo, una para hematoxilina y eosina y otra para un estudio de inmunofluorescencia directa, que en todos los estados de la República ya se hace y su costo realmente es accesible. Creo que no hay que desapercibir que la piel nos ofrece pues casi 2 metros cuadrados de oportunidades para conocerla microscópicamente. Si un sujeto mide 1,75 y pesa 70 kilos, si lo extendiéramos, lo desolláramos en el piso casi como un oso tendido, tendríamos 2 metros cuadrados de oportunidad diagnóstica. No hay que desaprovecharlo. Ahorita ya se biopsia pelo, se biopsia uñas, se biopsia lengua. Creo que está al alcance de nuestra mano hacerlo. Ya hay también un tercer ojo clínico que usamos los dermatólogos desde hace años, que es la dermatoscopía. Una dermatoscopía bien hecha en consulta, la podemos fotografiar y a la par con eso un buen informe médico para el patólogo, y creo que es el pilar diagnóstico de esos diagnósticos que decíamos posible, probable, no. La certeza la tiene el campeón de esto, que es el patólogo. Yo apoyo la pregunta y la convierto en una cosa muy veraz. Es de suma utilidad. Es una época donde hasta ética y legalmente tenemos que valernos de fundamentos para decirle a la gente,
aquí hay esto, no lo están diciendo nada más mis apreciaciones clínicas. Esto está sujeto a que usted pueda irse a otro país, a otra clínica o a otro estado a vivir, lleve sus biopsias, ya tiene usted un fundamento diagnóstico y hay algo que ampara lo que hemos platicado. Gracias. Continúan múltiples felicitaciones para su ponencia y reconocimiento para su trascendencia como dermatólogo. Y, doctor Dueñas. Efectivamente, particularmente la doctora Ana Gabriela Pérez le agradece este tiempo, esta expertise, su tiempo como profesor en las aulas, y actualmente ella está haciendo residencia en dermatología. Y a su vez nos deja una pregunta muy interesante. Quiere saber qué asociación existe entre la microbiota intestinal y la piel. Qué fabulosa pregunta. Un gran saludo, doctora. Me enorgullece que siga este hermoso camino y que haya yo tenido la dicha de compartir con usted algunos momentos. Recuerde que aquí estará su amigo siempre. Es una importancia extrema, extrema. La exploración de todo buen clínico empieza en la cabeza. Si vamos en orden, es en la cabeza. Y de esto, lo que más nos interesa casi siempre, permítame, abra la boca, déjeme ver, tan solo diga A y déjeme asomarme a su realidad. Y vemos borde vermellón, vemos encías, vemos lengua, vemos etcétera. Ahí estamos asomando a una gran microbiota, la microbiota oral. El ejemplo, doctora y amigos queridos, ha sido Mr. COVID, que nos dio, por ejemplo, en nuestro caso, el acné mask, el acné o el pseudo-acné por mascarilla, donde hicieron convergencia microbiotas nasales, orales y cutáneas. Imagínense traer 4, 6, 10 horas o trabajar en terapia intensiva o una enfermera, etcétera, tener sebo, sudoración, la oclusión del cubreboca, cómo combinó microbiotas. Es terrible lo que estuvimos viendo por síndromes de caras rojas tan variadísimas, que es una disbiosis, es una alteración de la microbiota realmente, dejando con un sistema inmune vuelto loco. Lo que sucede es que en muchas enfermedades, los eczemas, la dermatitis atópica, la psoriasis misma, si no hacemos énfasis en la microbiota intestinal, no estamos procediendo bien. Si a un paciente con acné, así, del de todos los días, no lo estimulamos, persuadimos a que corrija su alimentación, a que qué microbiota está formando a diario y cómo le da feliz sustento, estamos pues muy primitivos, diciendo que un jabón, una pomada, un antibiótico, etcétera, le va a cambiar la vida. Creo que estamos en un punto en donde ya en algunos centros se están investigando recambiarle por trasplante fecal a enfermedades crónicas como la psoriasis, cambiar su microbiota y la gente se va a aliviar o se va a mejorar ostensiblemente sin tenerle que poner un biológico. Entonces, a ese punto estamos en que los médicos estamos sumamente animados y convencidos a conocer más de esta etapa de prebióticos, probióticos, simbióticos y reconstruir nuestra terapéutica. Que no todos sean fármacos, sino también enséñense a comer bien, suficiente, pero de mucha calidad. Yo creo que es una obligación desde estudiantes conocer esta parte, esta faceta tan fascinante de la infectología y del comportamiento humano. No se diga para la dermatología. Hay una patología, por ejemplo, que se llama hidradenitis supurativa, que es una enfermedad como un acné invertido o apocrinitis de axilas, de ingles, de periano, perivulva, etcétera, que parte de su tratamiento tiene que ser mejorar la microbiota, tanto local, tanto intestinal. Si no, el paciente no aseguramos que vaya a mejorar a largo plazo. Agradezco mucho esa pregunta porque me emociona estar frente a tantos colegas y decirles que yo soy un animado de ir cambiando mi forma de como pensaba pues hace 10, 20 años o cuando fui residente allá en el 83, 86, allá en la Ciudad de México, pero van cambiando los tiempos y hoy nos convencemos que estamos expuestos al universo de cosas que no la habíamos comprendido como antes. La derma, bueno, pues una de las que más se han evolucionado gracias a que estamos pues
pues quizá que en primaria nos falta subir hasta el grado universitario para entender más esto, distinguido doctor Dueñas. Gracias, doctor. Doctor Constancio. Nos hace por aquí una pregunta del doctor Isauro Ramos. La dermatitis seborreica ha cambiado su presentación. ¿Y con cuáles patologías sistémicas la asocia? Con muchos problemas neurales, como el Parkinson, algunas disfunciones neurovegetativas, se ha dado proclividad a ver más pacientes. No se diga el comportamiento que tienen los pacientes VIH-Sida. El grupo de las malacesias, la malacesia mexicana, la malacesia globosa, justamente lo que comentábamos, es una alteración disbiótica de las malacesias sobre algún terreno permisivo extra. Ha ido cambiando. Creo que ahora es hacer empate con los gérmenes que pululan y cuáles van a ser amigos. Extrapolo la dermatitis seborreica al acné mismo. Antes nos íbamos contra Propionibacterium agnes. Hoy nos tenemos que hacer amigos o alianzas buenas de los biofilms que producen todos los Cutibacteriums, Cutibacterium agnes y todos sus congéneres de filotipos. Volviendo al punto de la dermatitis seborreica, creo que el campo que está avanzando es justamente en entender cómo hacemos que el paciente que tiene un comportamiento anómalo de la malacesia llegue a un punto de equilibrio de tolerancia máxima. No son los champús, la carretera, no es que yo ponga ketoconazol en la cabeza, cicloperoxila o lamina, sino que también localmente cambiara la forma de comportamiento de este hongo tan espectacular. Esto de la dermatitis seborreica, pues sí se ha asociado a muchas cosas y uno de ellos justamente es el paciente, el modelo de las cosas más graves es el paciente con Parkinson, por ejemplo. Se tupe. Los pacientes gerontes ya de sí tienen más dermatitis seborreica, pero el paciente que toma además medicamentos neuropsiquiátricos tiende a presentar más frecuentemente esto. Gracias, doctor. Sí, muchas gracias, doctor. Hay otra pregunta muy interesante. La acantosis nigricans en niños sin obesidad, ¿es un reflejo de enfermedad gastroenterológica? Eso está muy interesante porque la acantosis nigricans, que hay de varios tipos, hay hasta incluso una, pues que es paraneoplásica. En su historia natural, la que ha cobrado auge justamente es la metabólica, pero como me lo plantea en niños delgados y esto, yo creo que haya que darle seguimiento. No necesariamente todos los que van a tener problemas metabólicos van a ser de sobrepeso o no siempre reúnen lo que siempre hemos hablado de resistentes a la insulina. Creo que es su historia natural la que va a ir definiendo. Por sí sola, el componente nada más es hacia el lado más cosmetoestético, pero creo que es un indicador muy, muy importante de un trastorno distrófico hipertrófico de la piel con una melanosis adquirida en los sitios que hoy estamos observando. Y me parece que la obligación es el seguimiento. Por ejemplo, paciente que aunque fuera jovencito, yo lo viera delgado, pero veo que en su familia se ha habido diabéticos u obesos, aunque él no lo sea ahora, a mí el punto máximo no sería despintarle las axilas ni el cuello y todo, sino ver qué va a pasar en el futuro. Me gustaría, a veces, primero demostrarse esa acantosis, una biopsia, y el otro, hacerle de entrada su evaluación sencilla, su índice HOMA, su insulina basal, su glucemia, su perfil de lípidos y darle una futura cita en meses. Me parece que el máximo punto de atención a ese paciente con acantosis nigricans es cómo se va a ir desarrollando este muchacho ante el influjo que tenga con los estímulos hormonales ya propios de su adolescencia, como que está en pausa. No se ha dicho nada claro para que él siga, para que él tenga un seguimiento. Muchas gracias.
El doctor Víctor Hugo Ness nos hace una pregunta sobre el SARS-CoV-2 con referencia a la dermatitis pruriginosa que se asocia con el mismo y que se caracterizó por la presencia de gastroenteritis crónica, diarrea. ¿Qué tratamiento médico se ha sugerido, doctor? Me declaro ignoto en ese terreno. No tuve experiencia al respecto. Si él nos pudiera aportar alguna idea, si lo vivió, pues me encantaría esta oportunidad para escuchar un solo comentario. Si fuera posible, estoy en oídos abiertos. No tuve experiencia al respecto. Sí, algunos médicos no nos tocó vivir directamente los pacientes con COVID. Ya ve que todos los hospitales estaban ahí un poquito circunscritos a ciertos equipos. Entonces, sí, algunos más tuvimos la experiencia de fuera, pero no todos con estas manifestaciones ya muy intrahospitalarias. Gracias, doctor. Sí. Doctor Dueñas. Sí. Ok, continúan la infinidad de felicitaciones, doctor Poletti. Maribel Pérez nos pregunta, ¿existe relación entre el acné que no mejora con los diversos tratamientos y el Helicobacter pylori? Ay, eso suena muy bien. Yo hasta donde sé es en la rosácea, que son primos hermanos, más uno tiene en la rosácea un componente neurovascular e inmune, y el otro tiene una tétrada fisiopatogénica, el acné, cuyo despegue siempre es la hiperqueratinización del folículo sebáceo distal por influjo, por estímulo androgénico. Me parece que me voy más a la idea de que no tanto el Helicobacter pylori, pero sí más a trastornos en la ruta gastrointestinal más abajo. Se ha especulado mucho cómo se comporten los alimentos como la leche de vaca, por ejemplo, cómo son los alimentos trans, cómo son los glúcidos, los hidrocarburos en la ingesta oral muy procesados. Háblese ahora la tendencia a comer más pizza, boneless, nuggets, pasta. Ese es nuestro nuevo adolescente que está tomando como religión ir al ejercicio, pero toma preentreno, toma siempre creatina, suero de leche, lo que se ha encontrado ahora en los productos obtenidos de las vacas. No sabemos cómo se alimentan, no que necesariamente tengan clenbuterol y todo, pero sí voy a la idea que no se podría desapercibir un trastorno a partir del estómago y su relación con acné. No conozco yo de esa asociación. Yo no lo excluiría de dejarlo pendiente o de seguir encuestando más a las personas sobre datos que me hicieran sospechar más, como le hago con los de rosácea. Si traen erge por ahí pendientes, si tosen en la madrugada, si traen una grurita X, si traen una epigastralgia así media chilerona en la mañana, etcétera, yo investigaré más hacia acné y Helicobacter. Desconozco por completo el vínculo que tenga ahí, pero sí lo equiparo a que el problema digestivo en rosácea, ese es un hecho fundamental. Mujeres y jóvenes que no mejoran, hay que estarse apoyando en que haya un interconsultante que se asome desde esófago hasta duodeno. Algo le puede estar pasando a esa persona y usualmente una hernia hiatal pendiente, un reflujo pues inconstantemente atendido por el paciente, en fin. Lo que sí le puedo decir es que si no educamos a la gente con acné, si es el joven de siempre, el que viene a consultarse es un joven muy estresado a veces, muy ocupado, que tiene 1000 pretextos para no irse desayunado o toma una bagatela en la mañana, no va bien alimentado y no hace los porcentajes de irse al estudio hasta que almuerza como a las 10, 11 de la mañana y está con el estómago totalmente hiperclorhídrico en la mañana 2 a 4 horas, o bien con 1 o 2 cafés. Ese es el adolescente promedio y el que viene con acné. No dudo que tenga un desbalance justamente con presencia de Helicobacter, pero es una simple especulación.
Gracias, ya me puso usted a pensar y a estudiar y a hacer mejor las cosas con ese buen comentario. Muchas gracias, doctor. Las personas que nos acompañan a través de Facebook también expresan múltiples felicitaciones y agradecen mucho la calidad de sus imágenes. Así que ya casi para terminar, una pregunta del doctor Sergio Molina. En algunas situaciones de problemas circulatorios que pueden ser que son silenciosos, como los aneurismas, ¿puede haber alguna manifestación cutánea temprana? ¿Se refiere a aneurismas aórticos, por ejemplo? Bueno, de lo que yo sé es que, por ejemplo, hay algunas problemáticas con Takayasu o pseudovasculitis ahí en aorta, encallado aórtico, que previamente habían tenido lesiones de vasculitis en miembros inferiores, que usualmente es de pequeños a medianos vasos. Lo que me ha tocado ver más que neurismas es que un paciente que tenga una amaurosis fugax, una claudicación masticatoria, una fiebre inexplicable con una cefalalgia muy peculiar, yo sospeche arteritis de la temporal. Y habitualmente ese paciente me hace una zona de alopecia en la zona temporoparietal, o bien me hace una zona úlcero-necrosada inexplicable, como si fuera un herpes, y lo que pasa es que hubo una necrosis localizada y es una arteritis mayor, una arteritis temporal. Si lo extrapolo esto al otro terreno que serían neurismas, no tengo al momento alguna asociación. Yo intentaría hacer alguna diferenciación en lo que respecta a mí en arterias y piel, esa correlación que me consta. La otra sería las tromboangeitis de Buerger en los fumadores. La otra, las vasculitis tipo la poliarteritis nodosa, haría un diagnóstico diferencial, pero no tengo más en mente, mi doctor. Muchísimas gracias, doctor. Creo que con esto terminamos nuestra sesión de preguntas y por mí queda agradecerle mucho su participación. Toda una cátedra de veras impresionante. ¿Y algún mensaje que nos quiera dar, doctor? Bueno, agradecerles muy puntualmente a mi querido Colegio de Medicina Interna de México, al CEMIM, del cual me siento muy orgulloso de pertenecer a partir de por allá los 87, 89, desde allá. Me pongo la camiseta, me siento sumamente agradecido por esta cordial invitación. Me sumo a los esfuerzos que tengan en mente. Aquí me tienen, soy soldado de levita de los que van a pie y muy particularmente agradezco el espacio que me dan todos mis queridos amigos y colegas del Colegio de Medicina Interna de Aguascalientes para hacerme sentir como internista que soy, parte de un grupo que está, amigos, haciendo las cosas lo mejor que puede. Interactuamos mucho, fomentamos la educación médica continua, fomentamos el respeto entre los colegas, la interconsulta y ponderamos mucho estar presente en grandes foros donde podemos aportar alguna idea. Tenemos personalidades de todas las ramas, aparte de ser internistas, y creo que validamos esto, que solamente así, uniéndonos en grupo, vamos a lograr mejores cosas. Cuentan ustedes con nosotros, lo digo a título porque me honran ahora por ser secretario académico del Colegio de Medicina Interna de Aguascalientes, pero aquí está su amigo y de la mano con esto les expreso un saludo de parte del Colegio de Medicina Interna de Aguascalientes y un hasta siempre, doctor Constancio Ponce. Muchas gracias, doctor Héctor Eduardo Dueñas, por darme cabida en estos espacios. Un abrazo muy genuino y la gratitud es la memoria del alma y mi corazón no sabe ser desmemoriado. Me siento altamente honrado con esta invitación. Un placer, doctor Dueñas. Un placer. Muchas gracias, doctor Poletti, como siempre, y creo que es la opinión que la gran mayoría de los compañeros internistas que nos están acompañando esta noche tienen. Escucharlo es un placer. Le aprendemos mucho, lo valoramos mucho, y solo quiero cerrar esta sesión con un comentario del doctor Francisco Zambrano que creo que es bastante importante. Lo felicita y dice que es excepcional escuchar un internista con léxico de dermatólogo.
y a un dermatólogo expresándose como internista. Creo que como corolario es excelente el comentario. Muchas gracias por contar con su participación, mi estimado doctor. Se le aprecia. Gracias, doctor Dueñas. Gracias por siempre, doctor Zambrano. Todo mi cariño. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias, doctor Dueñas. Con esto no me queda más que cerrar la sesión y pedirles que visiten nuestra página, donde pueden encontrar los beneficios que cuentan por estar afiliados, así como los eventos oficiales del Colegio de Medicina Interna de México. Gracias por acompañarnos, muy agradecido a todos y a todos los que nos acompañaron fuera del país y en todos los diversos estados de la República Mexicana. Excelente noche y nos vemos la próxima semana. Buenas noches a todos, muchas gracias. Hasta pronto.